Buenos días, con puntualidad británica vamos a empezar a nuestro nuevo webinar de hoy. Les hablo desde las oficinas centrales de la red it-latino.net en Sant Cugat del Vallès, aquí en Barcelona. Bienvenidos a este nuevo webinar gratuito, formativo e informativo, como la gran mayoría de contenidos que realizamos y publicamos desde nuestra red, ya sea por medio de los portales, ya sea por medio de los vídeos, ya sea por medio de los foros. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a Jordi Albareda, que es director general de la empresa tradise.com. Ahí tienen toda la información. Y vamos a hablar de un tema que siempre que se plantea, tanto en nuestros vídeos, como en nuestras entrevistas, como en nuestros webinars, reúne siempre y convoca a una inmensa cantidad de gente, por lo cual, evidentemente, sabemos que tiene un interés mayúsculo ahora mismo, tanto para las empresas como para los consultores integradores de tecnología, que son nuestra audiencia, que componen nuestra audiencia. Hemos realizado ya unos 2 o 3 webinars dedicados a diferentes aspectos de la digitalización certificada, de la firma digital en hospitales y en administración pública. Y en todas las ocasiones, pues el cúmulo de personas que se apuntan al webinar han sido, de la máximo interés, ¿no? Despierta el máximo interés. El webinar de hoy ya está siendo grabado y será publicado pues dentro de una hora o dos en demosdesoftware.com y en cms-spain.com, que es el portal madre, digamos, de este webinar de hoy. Lo podrán ver en vídeo sin ningún tipo de problema y dividido por capítulos, que es como estamos publicando los webinars, puesto que al final el webinar pues vendrá a durar en torno a 1 hora aproximadamente. El formato del webinar es el de siempre. Por una parte, Jordi, una auténtica, diría yo, eminencia en todo lo que tiene que ver con la digitalización certificada en España. Durará aproximadamente su exposición en torno a media hora y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Las preguntas se pueden realizar de 2 formas. Podéis realizarlas mediante texto por el chat típico que veis en el panel de control, que pone questions en inglés. Yo se la transmitiré a Jordi. O podéis realizarla vía voz IP. Os animo a realizarla vía voz IP. Simplemente tenéis que tener un micro. Se oye formidable y se establece pues una comunicación en directo con el ponente y con todos los asistentes, que creo que puede ser muy interesante. Es muy interesante. Os animo a cuando Jordi termine de hablar, pues hacer las preguntas que sean, porque al fin y al cabo el webinar es lo bueno que tiene respecto a otro tipo de contenidos, ¿no? Que podéis de forma directa interactuar con el experto, que no es, es una oportunidad importante. Para hacer las preguntas vía voz IP, lo que tenéis que hacer es levantar la mano mediante el iconito que pone Raise Your Hand, que veis, Raise Your Hand en inglés, para los que no lo sepan, es levanta la mano. Pues levanta la mano y yo entenderé que quieres formular una pregunta vía voz IP. Si es vía texto, pues directamente me la planteas por el chat del panel y yo se la transmitiré a Jordi. Bien, pues nada, sin más, voy a dar paso a Jordi Albareda. Jordi, te voy a pasar la presentación. Ahora te la estoy pasando. Ya te he abierto el micro, o sea que cuando quieras puedes empezar a hablar.
Bueno, buenos días. Ya se está viendo. Lo que se ve es mi pantalla. Exacto, ya se está viendo tu pantalla, Jordi. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya ha dicho Daniel, bueno, mi ocupación profesional está dentro del proyecto Tradise y en todo lo que son aplicaciones, sobre todo en el ámbito mercantil más que en administración pública, es decir, en lo que son soluciones para empresa, en todo lo que son aplicaciones de la firma electrónica, ¿vale? Sea digitalización certificada o sea aplicada a documentos cuando el objetivo es que ya no se tengan que imprimir para ser formalizados, ¿no? Pues sea contratos, sea facturas, que es quizá el documento del cual más se habla en cuanto a la aplicación de firma electrónica. Entonces, voy a intentar ser muy rápido. El enfoque de la presentación es básicamente comentar los 4 o 5 elementos que siempre que presentamos el concepto de digitalización certificada o se aborda un proyecto ya en una empresa, en una organización, acostumbran a surgir estas dudas y la forma de resolverlas, ¿no? Básicamente, si la normativa de Hacienda es aplicable a otros documentos, si una factura digitalizada con una solución acreditada por Hacienda tendría validez en juicio, en fin, este tipo de preguntas que suelen quedar muchas veces en el aire y que pues, el usuario final o la empresa que se plantea abordar un proyecto de digitalización certificada pues no sabe cómo obtener una respuesta, ¿vale? Entonces, el primer punto es lo que acabo de comentar, es decir, para los que no nos conocen, que supongo que son la mayoría, Tradise es la entidad de desarrollo tecnológico de NFAC, que es una de las autoridades de certificación o prestador de servicios de certificación acreditado aquí en España, con un enfoque ni mejor ni peor al de otras autoridades de certificación, pero con un enfoque de desarrollar su propia tecnología, porque ya digo, va muy orientada a lo que es el documento mercantil y las necesidades que estos tienen pues, de conservación pues, durante varios años, de poder ser verificados en un litigio fuera pues, de la solución tecnológica o de la plataforma donde se conservan, el poder hacer periciales sin costes, este tipo de cosas que bueno, luego seguramente irán saliendo, ¿vale? Un poco las experiencias que intentaré transmitir aquí y que motiven preguntas pues, para enriquecer al máximo la presentación, surgen de 2 escenarios. Uno es los proyectos que se han abordado con Legal SnapScan, que fue, digamos que es nuestra aplicación comercial para el ámbito de la digitalización certificada, cuando se ha empleado en su modalidad de componentes, pues para empresas grandes, pongo aquí las más conocidas en cuanto a marca, Adif, Covera, etcétera, y luego, pues también por lo que hemos ido viendo, sobre todo porque es un enfoque que para nosotros es prioritario el poder ofrecer soluciones a lo que la gente llama PYME, que es, sobre todo en España, es un concepto tan amplio que pierde su sentido, ¿no? Pero quiero decir que en cualquier caso es un entorno, lo que nosotros llamamos bastante hostil, porque hay que dar una solución muy cerrada a un precio muy competitivo, porque lo que no le resuelva la solución en la práctica no lo hacen, ¿vale? Entonces, el primer punto que siempre suscita muchas dudas es, oye, si yo cojo mis facturas y utilizo una aplicación acreditada por Hacienda, sea legal o cualquiera de las que están acreditadas, ¿vale? Esto tendría validez en un juicio, en un litigio, ¿vale? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que Hacienda lo que ha dictado, y es a lo que puede dictar un ministerio, es una orden ministerial, que siempre jurídicamente es de rango inferior a una ley, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de qué validez tendría un documento digitalizado, ¿vale? En un litigio, la ley de referencia es la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? En concreto, los artículos que mencionan la forma en que se tienen que presentar aquellos documentos privados con los cuales nosotros acreditamos nuestra aseveración, es decir, sea en calidad de demandado o demandante, y luego el artículo 326 en relación a los procesos de impugnación de documentos, de cuál será la fuerza probatoria de estos documentos, ¿vale? Esto luego, como veremos un caso concreto
de aplicación de la digitalización certificada a otros documentos, en el caso concreto de albaranes, contratos, etcétera, lo veremos con mayor profundidad. Es interesante porque si bien a la hora de plantear un proyecto de digitalización certificada de facturas hay que tener una serie de cautelas, porque en base a esto que estoy diciendo, no todas las facturas se pueden destruir, ¿vale? Porque no tendrían validez en un juicio, o podríamos tener problemas en un juicio o en un arbitraje, ¿vale? También es verdad que contemplar lo que nos dice la ley de enjuiciamiento civil nos permite ampliar el ámbito de servicio en cuanto al potencial de la digitalización certificada a un rango mucho mayor de documentos. Es decir, lo digo de otra manera, es muy frecuente, algunas empresas plantean la pregunta de, oiga, ¿esto me vale para los albaranes? ¿Vale? La primera tentación que puede tener el facilitador o el comercial o quien esté haciendo el asesoramiento es decirle, no, es que Hacienda no dice nada de los albaranes. Hombre, Hacienda ni dice nada de los albaranes ni lo va a decir porque nunca nos ha obligado a guardarlos, ¿vale? No le corresponde a Hacienda desarrollar un marco menos para la validez de documentos digitalizados en juicios, es decir, fuera del ámbito de inspección tributaria, para documentos que no nos está obligando a guardar, sean contratos, sean pedidos, sean órdenes de pago, sean albaranes, etcétera. ¿Vale? Esto ya digo, lo dejo solo planteado aquí porque luego iremos a un caso concreto y veremos cuál es la fórmula de atender esto en un proyecto y cómo se resuelve. El segundo punto que muchas veces surge y que al menos en los últimos meses hemos empezado a ver que en las convocatorias de concursos o en las licitaciones que abren las empresas grandes empiezan a hacer hincapié en este punto, es el que precisamente hemos de tomar conciencia que estamos hablando de digitalización certificada. Es decir, si la norma estuviese orientada a que yo puedo escanear y luego firmar, pues la norma se llamaría algo así como generación de firma electrónica de documentos previamente escaneados o no, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de digitalización certificada es porque el proceso de generación de firma electrónica de alguna manera acredita que el origen cierto del documento es un proceso de digitalización, de escaneado, ¿vale? Entonces, esto presenta dos problemas desde el punto de vista aplicado. Uno es que de alguna forma, es decir, porque la responsabilidad de hacer esto recae sobre la propia aplicación, ¿vale? Y luego se extiende vía el plan de calidad a la empresa usuaria, pero es el procedimiento de acreditación de Hacienda el que suscita decir, oye, la aplicación de alguna forma se tiene que hacer responsable o tiene que implementar los procesos técnicos para acreditar que el origen cierto es una digitalización, ¿vale? Una de las posibles aproximaciones, porque aquí no vamos a decir esto solo se puede resolver así, sino es decir, la aproximación que nosotros hemos encontrado como más adecuada es que cuando el usuario empieza a utilizar la solución, cuando vincula un escáner al software, lo que le solicita al software es introducir un documento, puede ser cualquiera, y firmar con su certificado que está viendo por pantalla lo que acaba de introducir en el escáner, ¿vale? En ese momento lo que está haciendo el programa es recabar del escáner o bien el número de serie si se está trabajando por Twain o por un protocolo similar, bien la MAC de la tarjeta de red cuando estamos trabajando por Scan to Mail, ¿vale? Obtiene ese número y se incluye en esa acta de vinculación del escáner, por el cual el usuario está afirmando, tal y como establece la normativa, está comprobando que el escáner genera imágenes íntegras y fieles del contenido original, ¿vale? Esta acta, aparte de vincular al usuario, ¿vale?, y a la solución tecnológica y dejarlo acreditado en el plan de calidad, lo que nos va a permitir hacer es que en cualquier solicitud de digitalización posterior que se haga desde el programa, se va a volver a cuestionar al dispositivo hardware cuál es su número de serie y se va a contrastar con las actas de activación que hayan hecho los usuarios. De forma que de esta forma podemos establecer que realmente el origen cierto de la digitalización está siendo alguno de los hardwares de los cuales el usuario ha asumido la responsabilidad, ¿vale? Esto que
Este primer punto lo único que nos permite acreditar es que el dispositivo que nos está sirviendo la imagen pues es el que nosotros tenemos acreditado en la solución, y es esa imagen que tenemos posicionada en la memoria de trabajo del ordenador, ya se genera una primera firma. De este modo cumplimos el espíritu y el redactado de la normativa en cuanto a que tiene que ser un proceso atómico. Es decir, la firma se genera antes de que el documento pase pues, a una estructura de fichero en el sistema de archivos. En principio, no consideramos seguro, como autoridad de certificación, el hecho de establecer una comunicación con un protocolo Twain o basarse en la IP de los escáneres cuando el protocolo es Scan2Mail o Scan2FTP, dado que eso es fácilmente puenteable, ¿vale? Es decir, no tampoco requiere ciencia espacial hacer eso, ¿vale? Entonces, esto, si acabásemos aquí, estaríamos cumpliendo el planteamiento de la normativa en cuanto a acreditar que el origen es un proceso de digitalización y en cuanto a impedir que el documento pueda ser modificado porque se pueda acceder a él al sistema de ficheros pues antes de pasar a custodia y modificarlo, ¿vale? Pero podría provocar un problema si estos documentos tienen que ser conservados a lo largo del tiempo o la empresa tiene establecido una cautela de acuerdo pues, con lo que son las políticas de firma, ¿vale? En cuanto a firma electrónica reconocida. Ahora lo veremos en mayor profundidad, ¿vale? En cuanto a la firma electrónica reconocida, que es el punto que estaba apuntando, supongo que todos tenemos presentes si hemos leído la norma que el legislador establece, así como en toda la normativa sobre factura telemática, hacen allí una especie de recorrido entre que si podrá ser firma electrónica avanzada con un dispositivo, pero otros certificados también valdrían, bueno, en fin, ¿vale? Es decir, sin entrar en si esto es positivo o negativo, porque no es el ámbito de este proyecto, lo que está claro es que en la orden de digitalización certificada sí que establecen que la firma electrónica tiene que ser reconocida, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, es decir, dado que es una orden y hace mención a un concepto que queda establecido en una ley, la referencia tiene que ser, evidentemente, lo que nos diga la ley. La ley de firma electrónica, la vigente a día de hoy, la del 2003, establece que una firma electrónica reconocida tiene que acreditar una serie de cualidades, ¿vale? La primera es emplear un certificado reconocido. Aquí aprovecho para decir que hay una confusión, al menos una confusión que responde pues, al nivel de madurez del mercado, que va evolucionando, pero bueno, esto a día de hoy aún es minoritario. No hay que confundir un certificado emitido por una autoridad de certificación reconocida con un certificado reconocido. Es decir, las autoridades de certificación podemos emitir diversos tipos de certificados y unos incorporan el atributo de cualificado y otros no lo incorporan, ¿vale? Pues porque están destinados a otros usos, a autenticaciones web, a cifrado, etcétera, ¿vale? Es decir, podemos tener un certificado emitido por una autoridad de certificación reconocida en España para la emisión de certificados, sea persona física, jurídica, etcétera, y nosotros estar haciendo uso de un certificado de esa autoridad de certificación que no tiene la cualidad de reconocido, es decir, no incorpora el concepto del no repudio, ¿vale? O la responsabilidad sobre las firmas realizadas. El segundo punto, que es el más básico en cuanto a firma electrónica, de hecho es la base de la firma electrónica original, es poder acreditar la integridad del documento. El tercer punto, en cuanto a firma electrónica reconocida y en cuanto al objetivo de que estas firmas pues quede la responsabilidad vinculada al firmante, es obvio, es la vigencia del certificado en el momento de la firma. Todos tenemos la experiencia de utilizar las tarjetas de crédito. Sabemos que cuando llegamos a un comercio, siempre antes de que nosotros podamos firmar pues esa cesión de crédito sobre el riesgo que tengamos asignado, sobre nuestro saldo, sobre tarjetas de débito, la autoridad de certificación intermedia, sea Visa, sea Embark, bueno, sea quien sea American Express, comprueba que nosotros no hemos revocado ese certificado, en este caso, esa tarjeta de crédito, que es pues, un certificado para un uso muy específico de pagos electrónicos. Entonces,
Porque si nosotros hemos perdido esa visa, sabemos que tenemos que revocarla para que no nos puedan imputar las transacciones que se hagan a partir de ese momento. Con la firma electrónica es exactamente el mismo principio, ¿vale? Con lo cual, las firmas para ser válidas se tiene que, de alguna forma, verificar que el certificado que se está empleando es vigente. El cuarto punto citado en la ley de firma electrónica es que debe emplearse un dispositivo seguro, ¿vale? Tanto en la firma como en la verificación. Luego veremos que esto es una obviedad, pero acostumbra a pasar bastante desapercibido cuando se hace una aproximación a la firma electrónica desde el punto de vista meramente técnico. Es decir, oye, yo me he bajado un componente de Internet, genero la firma de un documento y veo que esto parece compatible y un dispositivo de verificación o un componente que me he bajado para verificar firmas, pues es capaz de recuperar el hash y acreditar la integridad, ¿vale? Luego veremos el porqué de los dispositivos seguros, sobre todo en los documentos que ya digo, básicamente vamos a necesitar conservarlos 3, 4, 5, 10 años, 12 años, depende, porque se está digitalizando, pues evidentemente actas de municipios, es decir, documentos que se tienen que guardar conceptualmente a perpetuidad, ¿vale? Y el quinto punto importante es que obviamente, dado que la responsabilidad sobre las verificaciones de las firmas recae en las autoridades de certificación emisoras de los certificados empleados, los usuarios deben actuar en base a lo que establezca. Es decir, ningún comercio que acepte pagos de Visa puede utilizar un datáfono que no esté homologado por Visa, ¿vale? Pues aquí exactamente igual, ¿vale? He hecho un resumen muy breve de cómo se acreditan estos puntos, ¿vale? Cuando vamos a conservar documentos que necesitamos pues, conservar durante 4, 5, 6 años, en cualquier caso más de lo que el certificado que se emplea para firmar va a estar vigente. La mayoría de los, aunque la ley admite un periodo máximo de 4 años, la mayoría de los certificados que se emiten en España son con una caducidad a 2 años vista del momento de la aprobación o de la expedición, ¿vale? El punto, ya lo he dicho, el emplear dispositivos de firma y verificación aprobados por la CEA, es decir, no estoy hablando de que estén comercializados por la autoridad de certificación, esto no es obligatorio, pero sí que estén reconocidos en sus declaraciones de políticas de certificación y firma. El segundo punto, no me voy a extender mucho en esto porque si luego salen las preguntas, a lo mejor pues ya es de conocimiento de todos los asistentes, pero si luego salen las preguntas volveremos sobre esto, es que la forma, es decir, ya hay un estándar internacional de firma electrónica de larga duración y básicamente en lo que se basa es en incorporar en la firma que nosotros hacemos del documento 2 firmas de 2 informaciones aportadas por la autoridad de certificación, es decir, la vigencia del certificado y la hora cierta de efectos legales en ese momento en España. Y el tercer punto, por el punto 3 por el punto 4 que hemos comentado antes, es que, claro, difícilmente al verificar una firma electrónica reconocida o al verificar una firma para poder establecer que es una firma electrónica reconocida, difícilmente un auditor o en una pericial se va a poder establecer que el dispositivo empleado es seguro si no queda consignado en la propia firma, porque nos tenemos que poner en perspectiva. Esta firma puede estar siendo de objeto de impugnación o de revisión, ¿vale? en un proceso dentro de 4 o 5 años y ese documento va a estar al extremo incluso fuera pues de la plataforma técnica en la que lo hemos tenido guardado, ¿vale? Entonces, si no queda consignado qué dispositivo se ha usado en el propio momento de firma, es imposible que el perito pueda establecer criterio válido, ¿vale? Esto que he comentado al final, desde el punto de vista de experiencia de usuario, lo que quiere decir es que en la aplicación de digitalización certificada o en el entorno de validación, lo que óptimamente debería poder ser accesible para el usuario es que él, cuando verifica una firma, pueda consultar que realmente se ha verificado la validez del certificado, ¿vale? En el momento de la firma. Normalmente se emplea el protocolo CSP, históricamente se empleaban las CRLs, pero esto es mucho más ineficaz porque el volumen de información que se desplaza es mucho mayor y además hay una serie de situaciones como los certificados que se pueden suspender temporalmente que no quedan reflejados en las CRLs. El segundo punto
punto importante que se combina con el primero para acreditar que el certificado es vigente en el momento de la firma es realmente que quede acreditado en qué hora se firmó. Hay algunos dispositivos que más o menos todos conocemos, como puede ser el verificador o el visor de documentos PDF, que aparece allí una hora, pero Adobe con buen criterio ya avisa de, ojo, que esto es la hora de la máquina del firmante, no es un sello de tiempo, no es una hora confiable. ¿Vale? En España, por la normativa vigente, la hora cierta la ofrece el Real Observatorio de la Armada y es responsabilidad de la autoridad de certificación recabar esta hora, firmarla para que no pueda ser modificada y vincularla a la firma generada por el usuario. Y el tercer punto, lo que decía, que en el documento de firma quede acreditado cuál ha sido el dispositivo. Por dispositivo hemos de entender la librería criptográfica que ha realizado la operación de firma. En este caso, pues bueno, en el ejemplo sería la versión 3.4 de Tradise, que está recogida en la declaración de prácticas de ANF. ¿Vale? La combinación de estos tres elementos es lo que permite que incluso cuando el certificado ha caducado, incluso al extremo, aunque la autoridad de certificación cese en sus funciones, un dispositivo de verificación, dado que todo esto se basa en un formato estándar a nivel internacional, un dispositivo de verificación, sea el facilitado por la autoridad de certificación, sea otro acreditado por esta si aún sigue ejerciendo como tal, nos ha de poder confirmar la integridad de los datos, que no tendría nada que ver con lo anterior, se comprueba generando hash de nuevo, pero sí la identidad a efectos jurídicos, es decir, que esa persona es quien dice ser y además su certificado no estaba revocado en el momento de la firma y esto se puede afirmar en base a la inclusión del sello de tiempo. Esto que estoy estudiando aquí no quiere decir que en todas las firmas electrónicas se tengan que incluir los elementos de larga duración, ¿vale? En cada contexto hay que valorar si estas cautelas tienen sentido, pero en este caso hemos de tener en cuenta una cosa, que como son documentos destinados a conservarse durante varios años, desde el punto de vista jurídico, si yo hago una firma y no le integro los elementos de larga duración, el día después de que el certificado empleado caduca, se considera que ha perdido vigencia. Es decir, es lo que se denomina, desde el punto de vista jurídico, una firma de imposible comprobación. ¿Vale? Con lo cual, a día de hoy, como todos estos protocolos están del orden del mercado, pues del orden de un céntimo, incluso menos, pues no se valoran otras soluciones de custodia por parte de un tercero y evidentemente pues el estimar el no hacerlo, ¿no? Entonces, otro punto importante, he dicho antes que nuestra solución, pues digamos a través de una versión comercial intenta, ¿vale? Bien o mal, pues esto el tiempo lo dirá, pero intenta ser una solución válida para empresas de volumen muy reducido. Y una de las cosas que valoramos en su momento es que este tipo de empresas no disponen de una infraestructura tecnológica para atender lo que dice la normativa en cuanto a dar acceso a los documentos digitalizados, muy en la línea de lo que establece también la normativa sobre facturación telemática en cuanto al receptor, ¿no? En cuanto al emisor. Es decir, las grandes empresas pues seguramente ya tienen sus gestores documentales, tienen la posibilidad de gestionar esa información en una intranet y eventualmente dar acceso a un tercero. Pero en el caso de la PYME esto acostumbra a no ser así, es decir, básicamente lo que tienen es una red local, puede ser que tengan una web, pero no con una capacidad, en la mayoría de los casos, de mantener los documentos estructurados y que en ese entorno sea posible realizar pues todas las operaciones que establece la normativa. Claro, dado que la digitalización certificada desde el punto de vista de la empresa solo tiene un interés, que es la reducción de costes, si le damos un entorno de publicación de documentos por si es una de esa empresa de cada 1000 que es inspeccionada, pues seguramente estaremos comprometiendo el objetivo de ahorro y además estéticamente hay muchas empresas que no les hace gracia que su documentación esté publicada pues por allí, por muy seguros y por muy serios que nos presentemos como proveedor, ¿vale? Que eso siempre es opinable. Entonces, lo que nosotros planteamos en el expediente de homologación para este perfil de empresas es una solución, vamos a decirlo así, que el propio programa estructura. Aquí he intentado con 3 pantallas que se entendiese bien el concepto
y es lo siguiente. Cuando a una empresa se le notifica que se inicia una inspección, desde el propio programa lo que hace la empresa es determinar cuál es el periodo temporal afectado y durante qué periodo estará vigente la inspección, y esto lo que provoca es que se genera una relación de las facturas incluidas en ese periodo y de las actas de cierre, ¿vale?, que también estén afectadas, y el usuario firma que solicita publicar solo durante el periodo de inspección esos documentos, ¿vale?, al efecto de que el inspector asignado al expediente pueda acceder de forma remota, ¿vale? Como el inspector ha de tener la posibilidad de realizar búsquedas por los tipos impositivos, por NIF, por fecha, etcétera, lo que hace el sistema es genera un documento Excel sobre el que se pueden hacer las búsquedas y que incluye, aquí en este ejemplo he dejado las 3 columnas, lo que pasa es que no cabían en toda su extensión, pero la columna descarga es la que permite al inspector bajarse la imagen o el conjunto de imágenes, si es una factura multipágina, ¿vale?, con su firma, ¿vale?, y este enlace, aunque evidentemente el inspector se podrá guardar el Excel, porque ese sí que es un documento que se descarga en su sistema, este enlace solo estará vigente hasta la fecha de fin de periodo de inspección que haya determinado el usuario, ¿vale? Es decir, este enlace, como está hasheado, no permite el acceso una vez finalizada el periodo de inspección. Básicamente, esta es una solución que hace una aproximación pues, a permitir a todas las empresas cumplir lo que establece la normativa en caso de ser requeridos para inspección, sin necesidad de realizar inversiones pues, en una custodia externa, etcétera. Obviamente, si la empresa esa custodia externa la establece como necesaria para otros procesos, para otro tipo de auditorías o por política de prevención de desastres o porque es ya su intranet en la que hacen consultas pues desde otras sedes, pues evidentemente desde ahí pueden atender los requerimientos si el entorno lo permite, ¿vale? Bueno, vamos a ver con detalle, a comentar con detalle el punto inicial que he comentado en cuanto a, oye, Hacienda no dice nada de otros documentos, ¿esto es bueno o malo? Bueno, esto no es ni bueno ni malo. Es decir, hay que entender, antes he dicho que no todas las facturas, por el hecho de emplear un software, es decir, aunque empleemos un software acreditado, aunque este software acreditado se vaya, vamos a decirlo así, al nivel máximo de cumplimiento en cuanto a los servicios de certificación que gestiona internamente, le ponga el sello de tiempo, etcétera, etcétera. Esta factura, si yo me presento en un litigio y estoy reclamando a un proveedor, ¿vale?, y el proveedor se presenta con otra factura diciendo que es la misma en papel, vamos a tener un problema, ¿vale? Porque, insisto, en ningún momento, si hay dudas, pues lo que yo recomiendo es leerse la normativa con detenimiento. Ya se verá que la normativa hace mención a que esto es válido en el ámbito tributario. No puede ser de otra forma porque Hacienda no tiene capacidad fuera de ese ámbito en cuanto a este tipo de procedimientos, ¿vale? Entonces, aquí, como he dicho, aplica la ley de enjuiciamiento civil y, en concreto, lo que es el concepto de impugnación, que todos podemos entender. Es decir, si a veces la gente me hace el planteamiento de, oiga, ¿esto es admisible en juicio? Y yo siempre digo lo mismo, en juicio es admisible todo. Yo puedo llegar a un juicio y hacer una manifestación verbal, es decir, requiriendo a otro pues o que no está cumpliendo un acuerdo previo, etcétera. Es decir, hasta ahí todo es admisible. El problema empieza si la otra parte, pues evidentemente ejerce el derecho de impugnación, sea de mi afirmación o sea de los documentos que yo aporto, ¿vale? Esto en concreto surge de 2 proyectos grandes que el Departamento Legal de las entidades había rechazado el hacer la digitalización certificada de facturas porque en su caso no había ningún otro documento que respaldase la transacción. Es decir, qué facturas no sé, conceptualmente no estaría siendo diligente la empresa si por el hecho de digitalizarlas con una solución de digitalización certificada las estuviese destruyendo. Si yo lo que tengo son unas facturas en las que es el único soporte en el cual yo tengo el detalle del bien o del servicio que he recibido, ¿vale? Y previamente pues solo hay un contrato genérico o hay un mandato verbal,
no es desde el punto de vista de cautela por parte de los administradores de la empresa, no es diligente eliminar esas facturas, aunque las tengan digitalizadas y firmadas 3 veces, ¿vale? Si lo que tenemos son unas facturas en que la descripción del servicio es muy genérica, por ejemplo, cuota servicios mes de julio, eso tiene la misma capacidad de acreditar que el recibo que hayamos aceptado del proveedor, ¿vale? Y si evidentemente estamos hablando de facturas en las cuales previamente hay otros documentos, hay unos contratos que establecen la prestación del servicio, pues ahí, aunque esa factura no pudiese ser impugnada en juicio, se puede digitalizar de forma certificada porque lo que nosotros vayamos a reclamar a un arbitraje o a un juicio iríamos respaldados con otro conjunto documental. Aún así, ¿cuál es el objetivo de las empresas cuando se plantean la digitalización certificada? Oye, yo quiero eliminar el máximo papel posible. Entonces, como tuvimos este requerimiento, ya digo, en 2 empresas grandes, en concreto por el tema de albaranes, y eran albaranes bastante, digamos, pues que pueden ser motivo de incidencia porque afectan a obras públicas, afectan a certificaciones, lo que se hizo fue un planteamiento en base a la ley de enjuiciamiento civil, esto se solicitó un dictamen jurídico y en base a esto se pudo desarrollar la solución que a día de hoy pues ya está en explotación, ¿vale? Básicamente, ¿en qué se basa? En reconocer de forma proactiva el derecho de impugnación. Es decir, cuando yo estoy digitalizando un documento que a mí me llega en papel, el hecho de que yo lo firme no le da la cualidad de autenticidad. Lo único que estoy haciendo al firmar eso es fijar el contenido por la cualidad de integridad y si esa firma lleva un sello de tiempo, poder acreditar que ese documento ya existe en ese momento del tiempo. Es decir, no es algo que yo haya generado después o la mañana en que me voy al juzgado, ¿vale? Pero en ningún caso está acreditando la autenticidad porque yo no soy el autor de ese documento, ¿vale? Soy el receptor. Entonces, lo que permite hacer la solución es que, lo enseño vía pantallas de la aplicación para entenderlo mejor, es que yo para cada entidad con la que me relaciono, sea un proveedor o sea un cliente, he puesto aquí un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Es que yo puedo determinar con qué proveedores he establecido el protocolo de desmaterialización por el cual cuando a mí, por ejemplo, en el caso de los albaranes, como ese documento impreso sirve a muchos propósitos, es decir, también le sirve al transportista para asumir la responsabilidad cuando lo retira y para quedar liberado cuando lo entrega. Esos albaranes también le permiten luego justificar la reclamación de cobro pues al cliente del tránsito, etcétera. Es muy difícil porque adoptar el albarán electrónico, ¿vale? En el comercio minorista. Entonces, aquí el protocolo paperless, como nosotros lo denominamos, sí que tiene sentido. Es decir, lo que tiene sentido es que, oye, ese albarán tan pronto haya finalizado el circuito de aprovisionamiento, por el hecho de yo digitalizarlo para luego contrastarlo con las facturas que me lleguen, que ya adquiera valor legal ese documento. ¿Esto cómo se hace? Yo defino pues, en la solución que he establecido con este proveedor el protocolo paperless, por lo tanto, cada vez que yo escaneo un documento de ese tipo, de ese proveedor, el sistema lo certifica, le añade un sello de tiempo y lo pone a su disposición. Porque en este caso lo que se puede haber pactado es una aceptación tácita, es decir, oye, yo firmo el documento para que tú tengas garantía de que a partir de entonces yo tampoco lo voy a poder modificar unilateralmente, le ponemos una hora cierta que yo no controlo, es decir, en este caso, pues como hemos visto antes, se genera en el propio momento de la firma transmitida por la autoridad de certificación y, oye, si en 15 días no me has dicho nada, es que para ti ese documento es una copia fiel del original en papel que tú emitiste pues en el momento de hacer la entrega a través de un tercero, ¿vale? El protocolo paperless, he puesto aquí una pantalla que permite definir el paperless avanzado para comentarlo. Es cuando los documentos pues puede haber un mayor nivel de incidencias, etcétera. Lo que se hace, porque esto lo hace automáticamente la solución, es, oye, como puede ser que algún documento quede omitido y tú no tendrías constancia, ¿vale? O que tú puedas creer que en base a un documento que he firmado 2 segundos después, es decir, para evitar que surjan dudas de este tipo, lo que se hace es que la plataforma, pues en el periodo temporal que las partes acuerdan, cada 15 días, cada mes,
genera un acta con el nombre descriptivo de cada documento y su hash, de forma que queda acreditado para las partes que durante ese periodo ni puede haber más documentos, ¿vale? Sujetos al protocolo de desmaterialización, ni han podido ser sustituidos los documentos que fueron remitidos al proveedor o al cliente para su consideración, ¿vale? Esto ya digo, como la solución lo hace automático, no genera más dedicación por parte del usuario que la de la mera digitalización, porque todo el proceso luego es un thread independiente que incluso él no tiene conciencia de que se esté haciendo. Y pues pasado el cómo configura, pues oye, con este proveedor el protocolo es a 15 días de cautela, pues a los 15 días ya le va marcando qué documentos no necesita conservar en papel y ya no se hace el archivo definitivo, ¿vale? En las facturas que tengan un nivel crítico o que se deben a un mandato verbal o que son la base contractual de la relación, esto es lo que procedería en aquellos casos en que también queremos que ese documento digitalizado pueda ser admisible en juicio, ¿vale? Y un último punto antes de pasar a las preguntas, que seguro que será más interesante, es que en muchos casos se habla mucho de la digitalización certificada, pero no tenemos que olvidar que la digitalización certificada es una normativa complementaria del impulso que se está haciendo para que las empresas adopten la factura telemática, ¿vale? Entonces, aprovechando el esfuerzo de cuando una entidad hace el esfuerzo de integrar una solución de digitalización certificada, nosotros lo que hacemos es incluirlo en la propia solución porque no tiene un coste adicional, es que dado que en la propia solución ellos van a hacer pues la recepción de facturas, etcétera, que puedan integrar en su página web un entorno, en este caso pues desarrollado en Flash para evitar descargas y tener que dar soporte a los proveedores, un entorno que permita a aquellos proveedores que no pueden enviar las facturas en formato Facturae o VL, ¿vale? O que están utilizando un sistema de firma, pues que el receptor o no puede o no quiere aceptar porque le obliga a hacer unos procesos de verificación manuales y además pues está comprometida la duración de la firma, etcétera. Lo que hace es, oye, ¿no tienes un programa compatible? Mira, no te preocupes, vas a mi página web, editas la factura y entonces la entidad receptora de facturas las está recibiendo automáticamente. Es como si nos enviasen un correo electrónico, pero con la ventaja de que al estar basado en un formato estándar, pues evidentemente no pasa por el OCR ni tenemos que hacer una introducción manual de datos. Bueno, y por mi parte, ya digo, nada más. Quería plantear estos 4 o 5 elementos, algunos pues quizá con un planteamiento muy legalista, otros en cuanto a que como aún no hay experiencia de qué ocurre con las firmas con el paso de los años, pues aún nos encontramos pues cierta disputa sobre si hace falta el sello de tiempo, si la ley lo dice, si la ley no lo dice. Las leyes nunca dicen cómo hay que hacer las cosas, lo que dicen es lo que hay que hacer, ¿vale? Porque no limitan los modelos de resolución, ¿vale? Lo que hay que hacer es atender a lo que dice el proveedor del servicio de certificación en cuanto a, oiga, usted para tener garantías sobre las firmas que haga con mi certificado, si son para este uso, esto le vale, si son para este otro uso, tiene que hacer esto, y si son para otro uso, pues esto otro, ¿vale? Entonces, bueno, el mercado irá madurando. Por suerte para los proveedores de soluciones y por desgracia para algunos clientes, como hay empresas que empiezan a tener incidencias de que están verificando facturas pues que en su momento aceptaron factura telemática, con pues no por el hecho de ser facturas en PDFs que estén mal, sino porque incorporan una firma sin los elementos de larga duración y ahora van a verificar esa factura o porque son empresas que están con alguna acreditación ISO y hacen auditoría anual y cuando le dan a verificar, claro, le aparece el mensaje de que la firma es inválida. Esto no es que se haya corrompido el hash, como la gente cree, sino que como el certificado del emisor pues ya ha caducado, evidentemente el dispositivo no la da por buena porque no puede establecer que esa firma se hiciese antes de la caducidad o de que el certificado perdiese vigencia, ¿vale? Entonces ya digo, a medida que se va produciendo esta experiencia práctica y estas incidencias es cuando la gente toma conciencia de los diferentes tipos de firma y cuáles
son más adecuados para los documentos mercantiles que se tienen que guardar durante varios años y que además se tienen que poder verificar, llegado el caso, fuera de la solución técnica en el que a día de hoy están custodiados. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estaré encantado de intentar resolverlo. Muy bien, Jordi, muchísimas gracias por esta explicación tan formativa y tan informativa. Recordaros que podéis hacer preguntas escritas mediante el chat de la aplicación. Yo se las transmitiré a Jordi. Y también, si queréis hacer preguntas vía voz IP, se puede hacer, os lo recomiendo también, porque ya os digo que es una forma de comunicación bastante atractiva. Simplemente tenéis que levantar la mano, con el iconito este de levantar mano que aparece en el panel también, que pone Raise Your Hand en inglés. Y entonces yo os daré paso y os abriré el micrófono para que podáis hablar. Simplemente tenéis que tener el micrófono encendido. Jordi, te traslado la primera pregunta que me hace Arthur Bosch. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Sí, te escucho. Vamos a ver. Paperless es una buena idea. Sin embargo, ¿cómo reaccionan los proveedores? ¿Están dispuestos a colaborar y, en cierto sentido, tener más trabajo, responsabilidad? ¿Entiendes la pregunta? Sí, correcto. No, y además, el planteamiento es lógico. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Realmente el proveedor, lo que le facilita el cliente es una aplicación gratuita que le automatiza esto. Es decir, cuando yo hablaba porque realmente el proveedor, al menos la experiencia real, ¿cuál es? Que parto de la base de que habrá muchos que se mirarán las 3 primeras y luego no harán nada, pero bueno, eso ya es su dejación de responsabilidades, pero lo que se les facilita es un visor gratuito que realmente no es que se miren cada documento, sino que cuando les llega esta acta final, el propio visor lo que hace es recuperar los documentos de la carpeta que él los va dejando, recalcula todos los hashes y le dice que la relación está completa y que no hay discrepancias ni en cuanto al número ni en cuanto a los documentos. Entonces él, evidentemente, si quiere ser diligente, que eso es lo que ha establecido, se mira esos documentos. Hay que tener en cuenta una cosa, que ya veremos si sale o no. Ahora estamos en un proyecto muy grande para despachos de farmacia, porque por cada factura hay pues el orden de 60 albaranes a lo largo del mes, ¿vale? Y entonces ahí hay que tener en cuenta que el proveedor también está interesado en eso, porque si él acepta ese documento, a él también le vale. ¿Me explico? Es decir, no tiene por qué conservar o no tiene por qué esperar a que le llegue el albarán firmado por el cliente a través del transportista. Es decir, no hay que ver que las ventajas sean solo para el receptor, sino que también pueden ser para el que está haciendo el rol de proveedor en este caso. Bien. Vamos a ver. Voy a tratar de pasar la palabra a Yolanda Fernández, que parece que ha levantado la mano para hacer una pregunta vía voz. Vamos a ver. Yolanda, ¿quieres formular una pregunta? Sí, te oímos. Sí. Perfecto. Mira, yo lo que no me queda claro de todo esto es si de verdad hoy en día existe una norma, una ley que permita hablar de digitalización certificada en documentos no mercantiles, en documentos de administración pública, en documentos de una central nuclear. O sea, ¿realmente se puede hablar de digitalización certificada a la hora de, por ejemplo, digitalizar un expediente de una central nuclear? Bueno, ¿Se podría destruir eso? A ver, en digitalización certificada hay, vamos a decirlo así, como mínimo 4 escenarios, ¿vale? Es decir, y es importante el planteamiento que yo hago de entender lo que son los niveles jerárquicos en el ordenamiento legal en España. Es decir, una orden ministerial es de rango inferior a una ley, una resolución pues quedaría en medio, etcétera. Entonces, aquí hay que diferenciar lo siguiente. Cuando hablamos de administración pública hay un elemento fundamental, es decir, sí que hay una normativa dictada por el Ministerio de Industria sobre digitalización certificada en la que básicamente se apoyan en un concepto que en las empresas privadas no existe, que es que los funcionarios tienen el atributo de veracidad, ¿vale? Entonces, cualquier documento, un funcionario con una solución de digitalización certificada
si lo está digitalizando y firma que es un original, ese documento el documento resultante es válido para cualquier función en la administración pública, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, como en este caso existe el marco legal, lo que no hay es la adecuación de procedimientos, porque basta que uno se vaya a un ayuntamiento que no tenga pues, o el conocimiento o la posibilidad de gestionar esos documentos electrónicos y por mucho que haya la ley, pues no te va a valer. En cuanto a lo que pueden ser inspecciones técnicas, cuando hablas de centrales nucleares, no sé si hablas de inspección técnica o de otro tipo de protocolos. Esto, no. Dime. Sería el tratamiento de los expedientes que tienen vigencia durante toda la vida de la instalación de la central. Vale, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Es un caso parecido al que comentaba nosotros tenemos algún ayuntamiento que utiliza el Legal Snap Scan y tienen el problema de que la orden de la que emana el concepto de las actas, de las juntas de ayuntamiento, establece el concepto a perpetuidad, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando el legislador estableció esto, pues estaba pensando en soporte impreso. ¿Qué es lo que están haciendo estos ayuntamientos? Que en la solución de digitalización certificada, evidentemente, ya la primera firma tiene que incorporar pues la validación y el sello de tiempo, porque entonces la duración por defecto ya es de 15 años, ¿vale? No es la del certificado que se use. De hecho, todas las firmas electrónicas y toda digitalización certificada por el Real Decreto 209 del año 2003, en lo que es administración pública, siempre tiene que llevar sello de tiempo, ¿vale? Entonces, lo que sí establecen en este caso, cuando hay una normativa previa que establece el concepto de perpetuidad, es que tiene que ya estar, cuando se aprueba la digitalización o el inicio de la digitalización certificada para estos documentos, es que tiene que estar establecido el protocolo de retimbrado que se va a usar, ¿vale? No sé si es familiar el concepto de retimbrado. Básicamente, entendámonos, oye, si por ejemplo las firmas electrónicas sabemos que dentro de 15 años van a perder vigencia, pues la plataforma lo que tiene que hacer es que cada documento que lleve, por ejemplo, 14 años, tiene obligatoriamente que ser refirmado con otro sello de tiempo para extender, es decir, es como si tú tienes una caja fuerte de madera, sabes que eso pues va a ser vulnerable por la evolución de los explosivos, ¿vale? Y estableces que, oye, dentro de 10 años todas las cajas de madera tendrán que haber sido depositadas en cajas más grandes, pues de lo que sea, de aleación forjada, ¿me explico? Aquí es lo mismo, es decir, el protocolo tiene que contemplar cuál va a ser la cautela de retimbrado de esas firmas para que no pierdan vigencia, ¿vale? Pero el concepto de que estén sometidas a custodia a perpetuidad no impide que se pueda afrontar la digitalización certificada si se establecen estas cautelas. Yolanda, ¿has terminado? Una duda que sí, pero no sería posible la destrucción, ¿no? Sí. Sí, sería, en este caso sería posible. Sí sería posible. O sea, vale, y solo otra sí, pequeña duda. En procesos de digitalización, ¿sí? ¿me oís? Sí, yo te oigo. ¿Me oís? Vale, Sí, en te oigo, procesos de digitalización en los que no existe un... De acuerdo. En un proceso de digitalización en el que no existe un OCR o un software automático para clasificar y tal, y exige que una vez digitalizados los documentos manualmente a través de una aplicación de verificación se decida dónde empieza y dónde termina un documento, un expediente, un documento, ¿en qué momento se firma? Porque claro, yo digitalizo, sí. En memoria no puedo firmar porque esas imágenes, esos TIFF que he generado necesitan... ¿Entiendes lo que os quiero preguntar? Sí. Esto que es una de las cosas, antes quizá no me he detenido aquí, el Legal Snap Scan, ¿vale? Bueno, o los productos que se basan en el API del Legal Snap Scan, realmente se hacen dos firmas, ¿vale? Es decir, es lo que tú dices, el espíritu, lo que dicta la normativa... Oigo. Perdona, sí. ¿Me oyes? Que os oigo con eco completamente, no sé, pero un eco tremendo, no os oigo nada. No sé, yo a ti te oigo, no sé si el resto de la gente me escucha bien, pero yo a ti te oigo bien, ¿eh?
Sí, Jordi, se te escucha perfectamente. Habla. Ah, vale. Entonces, lo que decía, en el caso del Legal Snap Scan, lo que hacemos es que realmente se hacen dos firmas. Me explico. Si tú te esperas a pasarle el OCR o a que haya una validación pues por parte del propio usuario o a que se contraste contra albaranes, etcétera, para firmar, es obvio que ese documento podría ser modificado porque está, pues vamos a decirlo así, circulando por el sistema informático, ¿vale? Si lo firmas antes, como no tienes ninguna información del documento, al extremo estarías firmando los separadores de página, documentos que pueden ser erróneos, páginas en blanco, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Legal Snap Scan? Cada imagen que sirve el escáner se hace una primera firma, ¿vale? Y se va generando una relación de todas las imágenes que han sido autenticadas. A partir de aquí se abre un proceso que puede ser segundos, minutos o horas, dependiendo de cómo funciona cada empresa y si se ha integrado con OCRs externos o con validadores externos, hasta que se determina, decir, oye, mira, estas 3 imágenes son realmente una factura y estos son los datos de custodia obligatoria, ¿vale? Entonces, ahí lo que se hace es que se vuelve a calcular el hash de esas imágenes, se compara, es decir, se verifica que sean imágenes que tienen un origen de digitalización anterior y es ahí donde se hace la firma definitiva. Esto tiene 2 ventajas. Una es, evidentemente, el rendimiento, porque no estás haciendo el sello de tiempo de cada imagen que no sabes si va a ser finalmente una factura de efectos tributarios para la empresa, ¿vale? Y no estás dejando de cumplir el hecho de que estás firmando antes de que pase al sistema de ficheros, ¿vale? Entonces tiene que haber este doble procedimiento para, por un lado, cumplir pues escrupulosamente la normativa y, por otro lado, no comprometer pues los circuitos funcionales que la gente ya tiene asumidos que le ha de dar una solución de gestión documental, ¿vale? Vale. Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver, Jordi, bueno, recordaros a todos que bueno, como demostración del interés que tiene la audiencia en este webinar, estamos ahora mismo 45 personas que seguimos conectadas después de una hora de webinar, o sea que, Jordi, se ve que lo que estás contando tiene bastante interés para mucha gente. Te transmito otra pregunta, en este caso de Juan Ramón Moreno. Que te pregunta, ¿es legalmente válida la digitalización certificada con el reloj del sistema? A ver, bueno, entiendo que se refiere al concepto de sello de tiempo que he explicado. A ver, realmente, es decir, para hacer una firma electrónica reconocida, ¿vale?, el sello de tiempo no es obligatorio, ¿vale? Es decir, yo si cojo un certificado emitido como reconocido, ¿vale? En esto insisto porque digo, hay mucha confusión y hay, por ejemplo, los que usamos para hacer la declaración de la renta, que usamos todos, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no son certificados reconocidos. Son reconocidos por Hacienda para relaciones tributarias, pero si alguien se va a los detalles del certificado, verá que no incluye el atributo de reconocido ni el uso de firma de documentos, ¿vale? Por eso digo que primero hay que tener claro qué certificado se está usando, ¿vale? Entonces, no es obligatorio el sello de tiempo. Si yo cojo un certificado reconocido, ¿vale?, y estoy empleando un dispositivo seguro y hago una firma, esa firma, que será el hash del documento, pues cifrada o firmada, digamos lo que queramos, con mi clave privada, eso es una firma electrónica reconocida. Sería como la primera que hacemos en el Legal Snap Scan. El problema, ¿cuál es? Que si yo guardo esta firma como tal, ¿vale?, dentro de 2 o 3 años, pues porque soy una empresa que estoy acreditada a ISO y tengo una auditoría y se han de mirar los originales, cuando le den al botón de verificar firma, si el verificador lo hace bien, porque no se trata solo de comprobar la integridad del documento, sino que tiene que verificar que el documento es vigente, obviamente, que el certificado es vigente, obviamente le va a decir el dispositivo que el certificado ha caducado y por lo tanto la firma no se considera válida. El sello de tiempo lo que hace es evitar esto, es decir, el sello de tiempo, como le está diciendo al dispositivo de verificación
oye, que a mí no me han firmado esta mañana, me firmaron hace 2 años y como el certificado caducó 6 meses después o tienes otra firma que te dice que el certificado era vigente 1 milisegundo después de emitir el sello de tiempo, puedes establecer que la firma se hizo con un certificado vigente en ese momento, aunque ahora ya haya caducado, es decir, aunque ahora este certificado no tenga ninguna validez jurídica, ¿vale? Desde ese punto de vista, evidentemente el sello de tiempo tiene que ser una referencia a una fuente segura de tiempo y ser invariable. Es decir, todos sabemos que yo puedo coger el ordenador de mi sistema y poner la hora que quiera, ¿vale? Es decir, esto que nos aparece en lo he dicho antes, el ejemplo de Adobe, que Adobe, insisto, no lo hace mal. Ya, o sea, si nos leemos aquello que cuando instalamos el Adobe Reader, que todos pasamos siguiente, pues esa licencia de usuario, que es un contrato, si os la leéis veréis que hay una serie de exoneraciones sobre los mecanismos de verificación que integran, ¿vale? Y es precisamente una de las razones es esta. Entonces, desde este punto de vista, el hecho de que una firma incluya la hora del ordenador en el que se ha hecho la firma, para las autoridades de certificación, esto no solo no es válido, sino que además es negativo porque, como todo elemento de cautela jurídica, induce a confusión. Es decir, desde el punto de vista de la firma electrónica es mejor que no haya nada a que haya la hora del sistema. ¿Me explico? Porque a una persona que no tiene conocimiento sobre cuáles son los elementos que ha de verificar la firma, le está dando una realidad o le puede estar dando una realidad fraudulenta o falseada, ¿vale? Entonces es mejor que no la haya, es decir, que tenga que establecer el momento de firma por otros medios. Muy bien, Jordi, me gustaría hacerte una pregunta. Por tu exposición entiendo que los escáneres tienen que estar certificados. ¿Cuál es la situación actual? Los escáneres, es decir, los escáneres no tienen que estar certificados. Nosotros sí que hacemos no es una homologación, es una comprobación técnica con los fabricantes, por lo que he explicado antes. Es decir, hay algunos escáneres, la verdad es que son excepción, pues de casi 200 escáneres, igual nos ha pasado con 2, sobre todo de baja gama, en los que el API, digamos, el driver, no permite obtener el número de serie grabado en la placa. Entonces, claro, no podemos autenticar el hardware de forma cierta, ¿vale? Porque te devuelve un 0 porque esa llamada pues no está implementada en el driver TWEN o el que lleve, ¿vale? Entonces, los escáneres no hay una acreditación, es decir, Hacienda le da igual el escáner que uses, mientras cumpla una serie de mínimos técnicos en cuanto a resolución y, evidentemente, la aplicación que estés usando, pues en nuestro caso, nos permita obtener estos datos técnicos. Otro escenario, como por ejemplo nosotros en el caso de Ricoh con las multifuncionalidades, con las multifuncionales, es que el procedimiento de firma se está haciendo realmente dentro de la máquina. Es decir, hay máquinas multifuncionales que dentro tienen, pues en este caso, capacidad de ejecución de todo lo que es aplicaciones J2ME, es decir, una subespecificación de Java, y que permiten hacer esa primera firma dentro del escáner. Esto no cumple ni mejor ni peor la normativa, pero sí que comercialmente pues es muy estético, es muy, digamos así, es más potente y de hecho la idea original de Hacienda cuando empezaron a redactar la normativa era orientarse a escáneres que pudiesen generar la firma dentro del documento, ¿vale? Para evitar confusiones de si, oiga, si yo estoy recogiendo lo que cae en una carpeta muy rápido, esto ya vale, pues, ¿vale? Pues para evitar este tipo de escenarios. Pero ya digo, los escáneres son neutros. De hecho, nosotros confiamos, pues a la vuelta de verano, de poder presentar ya una aplicación de digitalización certificada que no usa escáner, es decir, es para los móviles Android, porque ya pues con cámaras a partir de 5 megapíxeles das la resolución mínima, ¿no? Entonces, para situaciones de auditoría o usuarios de mucha movilidad, pues que tenga una aplicación de digitalización certificada dentro del móvil, ¿no? Es decir, ahí el hardware es bastante complementario aquí, no hay obligación en este aspecto. Bien, Jordi, vamos a ir terminando. Recordar a todos los usuarios, porque me lo están preguntando algunos, que esta webinar se está grabando
y que lo publicaremos pues en menos de 2 horas en cms-spain.com íntegramente. Una última pregunta, Jordi. Me gustaría que me dijeras un poco desde tu punto de vista de experto cuál crees que va a ser la inmediata evolución de la adopción de la firma digital o factura digital o, bueno, certificación digital en la PYME en España pues de aquí a un año. ¿Cuál crees que puede ser la evolución? ¿Va a haber una gran adopción? ¿No? ¿Sigue habiendo problemas? Bueno, yo no soy, o sea, si hablamos en términos generales, no soy especialmente optimista por un principio básico. La firma electrónica, como es una cosa que conceptualmente no se ve, si se ve no se entiende, genera muchas dudas y evidentemente pues lo que no veo claro es difícil que lo valore. Obviamente la obligatoriedad de emitir factura telemática a la administración pública pues va a ser un empuje y esto creo que empieza pues a finales de octubre, noviembre, pues para las entidades que estén preparadas, pero eso digamos va a ser un escenario muy específico de adopción que en muchos casos ni siquiera el usuario va a estar empleando un certificado, será a través de plataformas intermedias, sea de entidades bancarias o sea de proveedores como nosotros, que den solución en este ámbito. Nosotros lo que sí estamos viendo es la adopción de soluciones que emplean certificación electrónica, pero que son básicamente transparentes al usuario, es decir, lo que nosotros llamamos soluciones híbridas. Pues alguna vez lo hemos comentado, el tema de firmar contratos verbales, el tema de las notificaciones certificadas, es decir, que yo pueda acreditar que he enviado un mensaje SMS porque hay un tercero que me lo está firmando y le está poniendo un sello de tiempo a la respuesta pues de Telefónica o quien sea, el operador del cliente. Es decir, la firma electrónica sí que, pues, digamos, con nosotros como proveedores de servicios, sí que se están abriendo muchos escenarios de uso, pero en el ámbito de la PYME creemos que aún habrá que hacer un esfuerzo grande pues de dar soluciones, pues si no gratuitas, prácticamente gratuitas, e ir a buscar realmente pues un poco lo que yo explicaba aquí, es decir, no partir de la base de que el cliente sabe lo que está obligado a cumplir, sino que las soluciones le tienen que dar lo que el cliente pida y lo que no pida, pero que realmente necesita o puede necesitar en el futuro. Porque ya digo, no estamos delante de un usuario que sea capaz de decir, oye, yo necesito esto y con esta modalidad de firma. Entonces, ¿qué ocurre? Que como en todos los ámbitos se pueden estar haciendo implementaciones que van a generar incidencias, esperemos que en un porcentaje mínimo, no se trata de asustar a nadie, claro, esto también puede hacer que la gente, pues si no lo veo claro, me freno un poco, ¿no? Ya digo, creo que los que queremos ser proveedores de esto nos tenemos que esforzar en que las soluciones sean más sencillas de usar, por debajo, pues al máximo de escrupulosas, pero sin comprometer la usabilidad y a precios, ya digo, por ejemplo, la aplicación esta Paperless, nosotros en septiembre la vamos a dar gratuita a todas las empresas para hacer cultura, ¿no? Es decir, que la gente empiece pues a hacer una mínima gestión documental, un mínimo workflow y se encuentren allí soluciones de desmaterialización de documentos pues sin tener que asumir coste. Porque lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se hace gasto. Esto aplica a la firma electrónica y a cualquier otro ámbito, ¿no? Está claro. Muy bien, Jordi. Bueno, la última pregunta que me pasan, la solución de Paperless no lo veo práctico en el caso de proveedores esporádicos, para una o dos facturas al año, tampoco con empresas extranjeras. ¿No sería mejor una solución para todo? Hombre, claro, la carta a los Reyes tendría que incluir eso. Lo que pasa que yo siempre digo lo mismo. En teoría, desde el 1 de enero, digamos, desde el 1 de enero del 2004 en España, con el marco legal que tenemos y las soluciones que hay en el mercado, no tendría por qué haber ni un solo contrato, ni un solo pedido, ni un solo albarán y ni una sola factura soportada en papel. Y la realidad es más bien toda la contraria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que para documentos testimoniales, es decir, aquí siempre las mejoras van a ser de grado. Una de las cosas que más ha frenado la adopción de la factura telemática, y por eso Hacienda impulsó la digitalización certificada, es
porque si yo soy una empresa que me planteo recibir factura telemática de mis proveedores, pues hombre, nadie se ha dado un golpe en la cabeza. Saben que si lo plantean a los proveedores tendrán, digamos, entre un 5 y un 10% de éxito. Luego tienen una serie de proveedores con los que tienen interlocución y son proveedores recurrentes, pues a los que a lo mejor pues la solución que planteábamos aquí u otra similar de ofrecerle una solución web para los que no tienen un programa compatible les puede venir bien, pero luego hay proveedores con los que no tenemos interlocución. Es decir, yo no puedo llamar a Telefónica y decirle que yo quiero la factura telemática de una determinada manera o en un formato o que quiero que cambie la firma porque la suya no me la creo, ¿no? Exagerando. Entonces, claro, ese porcentaje, es decir, nosotros aquí de lo que se trata es que las empresas, y nosotros siempre lo planteamos así, es decir, oiga, si usted está recibiendo 200 documentos al mes, asumamos que si puede desmaterializar la mitad, ¿vale? Y mantener esa solución, y digamos, si usted puede desmaterializar la mitad y con esto ahorra dinero, pues es para planteárselo. Porque si no, evidentemente, si esperamos al 100%, nunca pasará. Es decir, ya digo, en el caso de factura, entre que si los estándares, que si espera que cogemos el XML, VL, espera que vamos a hacer el propio de España y tal, que es muy legítima la iniciativa, pero por ejemplo en Baleares no se puede usar el Facturae porque todas las facturas van fuera a los turoperadores. Entonces hay una serie de circunstancias que complican mucho el que los proyectos se pueda dar un 100% de eficacia. Yo creo que eso hay que descartarlo, ¿no? Sería engañar un poco al potencial cliente, decirle que le va a servir en el 100% de los casos. Muy bien, Jordi. No sé si tienes en la diapositiva tus datos de contacto por aquellos que quieran contactar directamente contigo. Bueno, si van a tradise.com o vale. Mi correo electrónico es el apellido alvareda con b @tradise.com. Pues, en la medida de lo posible las preguntas y las críticas constructivas, si puede ser, que me lleguen, pues intento atenderlas todas. Muy bien, agradecerte, Jordi, tu tiempo y tu explicación. Además, creo que vamos a hacer una serie de webinars contigo ya a partir de septiembre. O sea que les animo a todos los asistentes hoy a que sigan cms-spain.com, sigan eventos-it.com para estar enterados de próximos webinars en los que intervenga Jordi. Recordaros también a todos que vamos a publicar en unas 2 horas aproximadamente la presentación o el webinar íntegro en cms-spain.com. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias.